Don Nelson, usted fue víctima de una estafa el año 2001 en Valparaíso. Alguien usurpó su nombre y bueno, y estafó a nombre de Nelson Ávila. Cuéntenos un poco, relátenos la historia desde el comienzo, cómo empezó esta estafa, quiénes son los involucrados. Ya, ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bueno, la verdad es que en aquellos años... Recuerde que me tiene que mirar a mí. ¿Ah, sí? Sí. Empezamos entonces. Mira, la verdad es que en aquellos años yo estaba en el pic de la exposición mediática. Y mucha gente, algunas con desesperación, acudían a ciertos organismos y amenazaban con mi nombre para acelerar algún proceso que les favorecía, o bien en empresas públicas de servicios que no estaban brindando la atención adecuada. Decían entonces que se iban a poner en contacto con Nelson Ávila, o bien que yo estaba en conocimiento del trámite que estaban haciendo, etc. Perdón, hay un ruido. La silla. La silla. ¿La primola? Sí. Suena mucho. ¿Suena? Sí. Puede ser el piso. Parece que es el piso. A ver, hay que moverse menos. Ahí sí me dice, ¿no? De nuevo todo entonces. De nuevo, ¿no? Ya. ¿Tú ves segundo? Dale. O sea, usted fue víctima del delito de usurpación de nombre, entonces nos gustaría que nos contara desde el principio, nos relate cómo se dio esta estafa. Bueno, en aquellos años yo me encontraba en el pic de la exposición mediática. Por lo tanto, mucha gente, para favorecer algún... No. Sí, pero mira, voy a volver a decirlo de la usurpación para que la cortemos desde ahí y no me manden todo lo de usurpación para allá. Perdona, ¿tienes un poquito más atrás? ¿Más? Sí. Ahí. Ya. ¿Ya? ¿Tú me dices cuándo? Mira, no hagas eso. Ya. Se mete una sombra de atrás. ¿Vas a preguntar de nuevo? Sí, Ya. vamos a marcar dónde parte. Ya. Dale, Carola. Ya, en el año 2001 usted fue víctima de un delito de usurpación de nombre. Alguien ocupó su nombre para estafar a una persona. Relátenos cómo se gestó esta estafa y cómo se fue dando y qué terminó todo esto. En aquellos años yo me encontraba en el pic de la exposición mediática. Por lo tanto, debido a eso, muchas personas, tal vez guiadas por su desesperación, utilizaban mi nombre para acelerar ciertos trámites, ya sea en organismos públicos e incluso en empresas privadas, cuando se trataba de abusos, de atropello de los derechos de las personas, etc. Pero hubo uno que empleó todo esto con un fin perverso y estafó a una señora humilde que no tuvo la agudeza de captar de primera fuente el engaño de que estaba siendo víctima. Se dejó llevar, pasó un tiempo bastante considerable y esta persona le empezó a pedir dineros porque, según le manifestó, en la oficina del diputado Ávila se atendía en muchos casos y todos debían cancelar algo para que verdaderamente se llevaran adelante. Él entonces quiso hacer ver que mientras más dinero podían entregar en esa oficina al diputado Ávila, iban a caminar mejor las cosas. Se trataba de un terreno que esta familia tenía
y la verdad que no se lo querían desalojar bajo ninguna circunstancia, pese a que nunca le habían pagado un arriendo, etc. Hasta que un día esta señora decidió acudir a la oficina. Le manifestó a mi secretaria, en términos generales, el problema y la situación de que estaba siendo víctima. Mi secretaria, al oír que de verdad se estaba utilizando mi nombre para una estafa, me comunicó de inmediato e hizo pasar a la señora a hablar conmigo. Entonces ella me manifestó que estaba dispuesta a conseguir más dinero con tal de que yo efectivamente le terminara de resolver el problema. Ahí caí en cuenta que la verdad, esta mujer sencilla, honesta, pero tremendamente candorosa, había entregado a esa altura ya cerca de 2 millones de pesos en cantidades que variaban en el tiempo, pero que le significaron incluso endeudarse con una financiera y consiguió plata con familiares, etc. Hizo un esfuerzo enorme. Entonces, a partir de ese minuto, y ya visto que era imposible recuperar ese dinero porque ni siquiera teníamos nociones dónde poder encontrar a ese sujeto, lo que hicimos es colaborarle efectivamente en la solución del problema, que con la intervención de algunos organismos se consiguió en muy breve plazo. Pero felizmente después también supimos que la policía había dado con el sujeto y en realidad terminaron encausándolo por estafa. Perfecto. Ahora, respecto a la mentira que le dice a ella, él en algún minuto le manifiesta que su hija, que la hija del estafador, era compañera de catequesis de esta señora. Sí, exactamente. Con el ánimo de hacerse el simpático, de generar un nexo con la señora, le mintió acerca de este hecho y entonces ahí abrió más fácilmente el camino a la perpetración de esta estafa. Después supimos que este sujeto había cometido diversos delitos con otras personas y por lo tanto entonces ya estaba más o menos identificado. Ahora, podemos hacer hincapié en eso porque en mi pregunta yo lo formulo, pero mi pregunta no sale, no aparece en la entrevista. Entonces, es decir, que usted diga que incluso él le mintió a esta señora, le dijo que tenía un vínculo con ella porque su hija y la de ella eran compañeras de catequesis y eso nunca fue. Él inventó todo esto para cometer esta estafa. Sí, claro, se ve que este sujeto consiguió alguna información acerca de la familia de la señora y entonces le inventó de que una hija suya era compañera de catequesis de una niñita a la que esta señora le tenía gran cariño y afecto. De ahí entonces nació una predisposición mejor hacia esta persona de parte de la señora y por lo tanto, sin quererlo, muy cándidamente, lo que hizo fue abrir más las puertas a este engaño de que fue víctima. Ahora, en la entrevista que hicimos, la entrevista pasada, usted dijo que para usted fue sorpresivo porque esta señora llegó a la oficina y le dice: Don Nelson, vengo a ver si usted necesita más dinero para esto. ¿Me podría contar la historia de esa forma? Sí. De su impresión. Sí. Mi secretaria, cuando la señora estaba ahí, me advirtió simplemente de que había un problema que ella consideraba grave y que prefería que la misma afectada me lo explicara. Entonces la señora me dice que si de verdad se requiere más dinero para poder agilizar este trámite que a ella le significaba tanto,
yo se lo dijera y haría todos los esfuerzos por cumplir mi voluntad. Entonces, naturalmente, eso nos impactó mucho a todos porque era una señora de aspecto muy humilde y que se veía atormentada por este problema y sobre todo que ya había invertido mucho dinero en conseguir que le produjeran el desalojo de ese terreno. Y un poco más, pensó ella, era perfectamente posible conseguirlo con tal de cumplir el sueño de tener habilitado un espacio porque allí se iba a construir una vivienda más o menos definitiva para ella y su entorno familiar. Ahora, es un momento como para que usted le envíe un mensaje a la gente. ¿De qué manera no llegan a ser víctimas de este tipo de estafas? ¿Qué cosas tienen que hacer? ¿En qué tienen que poner ojo para que esto no ocurra? Para no ser estafadas por esta clase de inescrupulosos. Mi experiencia indica que siempre las personas más modestas son como las más fáciles de caer en este tipo de trampas porque actúan con gran buena fe. Cuando se les acerca a alguien que parece instruido, que luce como si ocupase un cargo en la administración o en algún servicio, se entregan por completo a que les pueda resolver cualquier problema. Si les exigen algún tipo de requisito, se allanan a cumplirlo lo antes posible. Pero esto tiene muchos riesgos. Puede que haya personas bien intencionadas que se acerquen con un propósito loable, pero también hay aquellos que simplemente se aproximan con el ánimo de estafar. De ahí que es siempre muy importante verificar bien de qué persona se trata, si efectivamente pertenece a la institución que dice ser parte y no dejarse engañar con entregas de dinero